Shalom a todos, queridos amigos, estudiantes. Un saludo grande desde la Tierra Santa. Luz y bendiciones para todos ustedes en esta celebración de la Pascua judía, Pesach, Hag Pesach Sameach, para todos mis hermanos judíos del mundo entero. Yo sé que ahora en América y en todos los países fuera de Israel, probablemente mis hermanos judíos no van a ver este vídeo porque fuera de Israel se celebran 2 días. Aquí en Israel, en Israel se celebra un día y si la persona es sefaradí y está acá, digamos que celebra también un solo día. A excepción de mis hermanos ashkenazíes, que si vienen acá, digamos que no tengan intenciones de quedarse en Israel, hay una serie de factores, celebran 2 días también. Entonces, a todos mis hermanos que van a ver este vídeo, quizás mañana en la noche, pues feliz fiesta de la Pascua, Hag Sameach, Pesach Sameach para todos ustedes, luz y bendiciones desde acá, desde Israel. También quiero extender mi saludo, mi bendición para todas las personas, todos mis estudiantes, seguidores que no son judíos, pero también aman Israel, aman la cultura judía, el judaísmo, se sienten atraídos hacia la luz que emana del pueblo de Israel. Para todos ustedes también va mi bendición, mi saludo en esta hora. Quiero conversar en el video de hoy brevemente sobre algunos detalles relacionados con la Pascua judía, Pesaj. Pesaj, la palabra indica claramente, hace alusión a la ofrenda que se llevaba al Bet HaMikdash el 14 de Nisan y en la tarde, dando inicio así en la noche al 15 de Nisan, que es cuando comienza la Pascua, cuando comienza la celebración, como el día de ayer comenzó y les decía, hasta hoy en la noche. Aquí en Israel ya es tarde, aquí son ya las 12:35 de la mañana, pero es el tiempo que he tenido para hacer esta transmisión y compartir con ustedes algunos aspectos importantes de la fiesta de la Pascua. Tenemos toda una semana de mucha luz, de mucho desarrollo espiritual. Fíjense que tiene una significancia tan grande la Pascua porque Pesaj habla también del éxodo del pueblo de Israel. No solamente es la salida de Egipto, también es la Geulá, la redención del pueblo de Israel. El pueblo judío lleva conmemorando este hecho por más de 3.300 años desde que recibimos la Torá hasta el día de hoy, de forma fiel a esta tradición tan antigua que nuestros ancestros han venido preservando hasta el día actual. Pesaj es un tiempo auspicio de bien, de luz, de mucha bendición que baja al mundo en este momento. Porque fíjense que no se trata de un evento el que marca una fecha. Se trata de que en esa fecha hay una energía de un potencial tal que hay eventos que pueden manifestarse y que van a marcar y van a dejar una huella en la historia. No es que fue el éxodo lo que marca Pesaj. Es que en esta fecha, en el mes de Nisan, el 15 de Nisan, hay una energía de un potencial tan grande en ese mundo que cuando la Geulá coincidió con esa fecha como un engranaje, causó ese cambio tan grande que ha marcado la historia de la humanidad. Y fíjense que eso es un gran secreto, porque así sucede con cada hecho que ha tenido lugar a través de la historia, tanto a nivel personal de cada uno de nosotros, como a nivel global, les decía, en lo relacionado con la historia de la humanidad. Por eso es que nosotros entendemos, en la espiritualidad judía enseña, que cada año es un nuevo ciclo. Cada año, cuando van nuevamente caen todas estas fechas, cada una de las fiestas judías, cada uno de los días importantes, días solemnes nuestros, es cuando vuelve a manifestarse en el mundo esta energía y es la oportunidad que tenemos como individuos y como nación o como humanidad de lograr un cambio grande,
de traer la Geulá, de traer la transformación, de traer lo que llamamos la era mesiánica, el reino de Dios. Tiene diferentes nombres. Es en este momento cuando hay una apertura de energías de bendición que baja al mundo y se tiene la oportunidad de poder conectar con esa luz para poder bajar esa shefa, esa bendición a toda la humanidad. Y esa debe ser una lección importante que traemos, les decía, de la significancia de la Pascua. ¿Cuánto para hablar? Imagínense. Quiero que sepan que lo relacionado a Pesaj, les decía, se habla del éxodo, cuando Israel sale de Egipto de forma apresurada, se recibe esta instrucción de Hashem que habría que comer una comida antes de salir, pero como había prisa, no hay tiempo, el pan no dio tiempo a que la cocción. Por tanto, el pan, la levadura, no hubo levadura. Por eso es que le llamamos, se le llama pan sin levadura. La levadura es lo que hace que el pan, ¿verdad? Crezca y sea listo para consumir. Pero en este caso fue tan apresurado que no dio tiempo, porque Israel tenía que salir de Egipto lo más pronto posible. Cuando Hashem dice este es momento de actuar y de con rapidez. Y por eso la cena fue pronta. El pan, el cordero que hubo que comer, eso también tiene un secreto muy grande, lo voy a compartir con ustedes ahora. Y hay que comerlo todo, no podía quedar nada y hay que salir esa noche lo más pronto posible de Egipto. Fíjense que la instrucción que Dios dio a Moisés para que diera a conocer al pueblo judío es que el 10 de Nisan, todas las familias judías tienen que comprar, adquirir una oveja, un cordero, y tenerlo allí, desde el 10 de Nisan hasta el 14 de Nisan. El 14 de Nisan, ese cordero había que darle muerte a ese animal, tomar la sangre y untar en el marco de la puerta y en la parte superior de las puertas. Porque dice el relato, Dios dice, esa noche voy a pasar sobre Egipto y toda la casa que no lleve esa marca, dice que el primogénito de esa familia moriría. Y los sabios explican que incluso si había una familia egipcia que no hubiese primogénito en esa casa, la persona que tuviese más edad moría. Ojo con eso. Por eso se le llama la hora de Dios, la hora del Señor, la hora de la muerte, cuando pasa el ángel de la muerte, las 12 de la noche. Ese fue el tiempo. A las 12 de la noche, no es por gusto que hasta el día de hoy, a esa hora, cuando llegan las 12 de la noche, incluso en los países que son cristianos suenan campanas y se habla mucho de la muerte, la gente tiene miedo, la gente tiene miedo y con razón, porque eso viene desde el texto bíblico, cuando dice que a esa hora pasó el ángel del Eterno sobre Egipto y una oscuridad grande que había cubierto todo Egipto. Y dice que pasó Dios y dice que todo primogénito de los egipcios murió. Imagínense el clamor a esa hora, los llantos, gritos, bueno, al punto tal que el faraón les dijo, váyanse con todo, piérdanse de aquí. Y Israel salió en apuro y vio la mano de Akadosh Baruj Hu, la redención de Dios. Y luego se manifestó también, como dice el Rambam, Yata Hazaká, la mano fuerte de Dios, cuando se parte el Yamsuf, el mar de los juncos, le llaman el Mar Rojo, y Israel pasa sobre tierra seca hacia la libertad. Y quiero que sepan que esta historia guarda muchos secretos, muchas enseñanzas. Fíjense que algo que nos enseñan los sabios, los hajamim, nos dicen, Egipto, ¿cuál es la palabra para Egipto en hebreo? Mitzrayim. Mitzrayim tiene una raíz en hebreo que significa algo que es estrecho, que está como algo que como el simsum, algo que se contrae, es estrecho, cerrado.
Entonces, explican los sabios, tiene muchos significados. ¿Qué significa esto? La opresión que había al pueblo de Israel en Egipto, una serie de factores, pero también está hablando ya un poco más en lenguaje moderno, ¿no? ¿Cómo aplicamos cómo explicamos este entendimiento en nuestra vida? Dice que la significancia del pueblo de Israel de salir de Egipto también tiene que ver con que nosotros también salgamos de nuestro propio Egipto en cuanto a la estrechez del pensamiento, del da'at, de la conciencia. Salir de Egipto, el éxodo de Egipto, es salir a la libertad, a la amplitud, a abrirse al mundo, a los conocimientos. Por eso es que Rabbi Isaac Luria enseña que el éxodo, específicamente la Pascua, Pesaj, viene a significar la rectificación, es el tikkun del da'at, como lo escuchan, la rectificación del da'at, del conocimiento, de la conciencia. Cada ser humano, no solamente los judíos, los no judíos también, toda la humanidad tiene que salir de Egipto, de Misraim, de la estrechez de pensamiento. Tiene que ampliar su conciencia, sus conocimientos. Y fíjense que no es solamente con adquirir sabiduría, jochma, ni biná, entendimiento. Porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Son sabios, los llamaríamos. Son una enciclopedia de libros, como se dice. Le puede preguntar lo que quiera, es un genio. Hay gente que sabe muchas cosas de Kabbalah. Wow, genio de Kabbalah, todos los libros de memoria, una mente fotográfica, mucha jochma. Biná es genio. Pero ¿dónde queda el Da'at? Porque saben que es realmente el Da'at, la capacidad de actualizar jochma con la biná en la acción. ¿De qué me sirve tener tanto conocimiento si no lo pongo en práctica? ¿De qué me sirve tener tanto entendimiento si no lo llevo a la acción? Por eso es que siempre enfatizamos las enseñanzas de los sabios cuando hablamos de la Kabbalah. No es hablar de ni memorizar libros y, wow, mira cómo me sé todos los libros de Isaac Luria de memoria. Me sé el Zohar de memoria, bla, bla, bla. Y luego ves a la persona, todo lo que lee y todo lo que estudia no cumple ni guarda ni un centímetro de eso. ¿De qué me sirve la jojomá? Está todo, queda ahí, flotando. Por eso es que dice Rabbi Isaac Luria, el Éxodo, Pesaj, nos viene a hablar del tikkun del Da'at. El tikkun significa la actualización de la jojomá, la actualización de la biná. Porque tanto conocimiento, ¿para qué? Si no aplico nada, no guardo nada, no cumplo nada, no vivo en lo que creo. Entonces, por eso dicen los Jamim, hay una rectificación del tikkun, porque Hashem todo el tiempo, cuando habló al pueblo de Israel, le está diciendo la importancia del Da'at. Si usted va al libro de Shemot, al libro de Éxodo, usted va a ver claramente que Dios está diciéndole a Moisés, y tienes que saber, Da'at, tienes que, cuando veas esto y esto y esto, y ustedes van a saber que yo soy Dios, y ustedes van a saber, y ustedes van, todo el tiempo es así, saber, van a conocer, que es Da'at en hebreo. Y ustedes van a saber que es Dios y van a saber cuando vean tal cosa, sabrán que es Dios y van a conocer. Todo es Da'at, Da'at, Da'at. Pero el Da'at nuestro real no está basado solamente en una fe efímera, como la gente que cree en cosas. Para nosotros en el judaísmo, Da'at, la emuná, está basada en el Da'at, en el conocimiento, en el estudio, en la aplicación. No en, digamos que una fe eh, digamos que efímera, no. La emuná está basada en el da'at, en el conocimiento. Por tanto, yo tengo fe cuando veo. Yo tengo fe cuando yo veo la manifestación del poder de Dios. Yo tengo fe en una persona cuando veo que vive según lo que predica. Entonces, no por tanto lo que habla una persona, porque hablar cualquiera puede hablar. De hecho, en la parashá de la semana anterior y en consonancia con la Pascua, se hablaba de Metzorah y se hablaba de la lengua, la Shonara, la gente que habla. Entonces,
Dice Rabbeinu Isaac Luria, sí, hay una importancia del habla para la Pascua, porque tenemos una mitzvah de hay que hablar del Éxodo, la noche de Pesaj hay que hablar de todos estos sucesos. La persona que no habla y que no recuenta esta historia es como que no ha celebrado el Seder de Pesaj. De ahí la palabra incluso Pesaj comienza con la letra P, que es boca en hebreo. Ven acá, les puedo mostrar acá en la pizarra. Tengo aquí una pizarra para mostrarles. Perdón. Comienza con la letra P, que significa boca en hebreo. Entonces, Pesaj habla de la importancia del lenguaje, pero no puede quedar en palabras. Celebramos el Seder. O sea, realmente vamos a la sinagoga, hacemos los rezos, nos reunimos, hay la cena, tenemos la Gadá, por ejemplo, la Gadá de Pesaj, hacemos todo, contamos la historia. Hay una acción del hecho, no es que, ay, me acordé de Pesaj, qué linda la historia de Pesaj. No, hay un actuar, un revivir, porque dicen los sabios, cada judío tiene que tener esto internalizado, que tiene que verse a sí mismo como que él también está saliendo de Egipto en estos momentos. Él tiene que verse como descendiente de aquellos que literalmente salieron de Misraim. También nosotros estamos reviviendo estos hechos, porque la Geulá nos afecta a todos. Entonces, la importancia no solamente de la palabra, también de la acción. No bastaba con que Hashem hubiera anunciado que habría digamos, que sacar a Israel de Egipto. Hubo una acción de salir de Egipto. A veces la persona quiere lograr una transformación y un cambio en su vida. Hay gente que dice, quiero dejar los malos hábitos, hay gente que quiere dejar de beber, las borracheras, o de fumar, o quizás lenguaje mal hablado, ofende a la esposa o viceversa. Hay mujeres en el matrimonio que es todo el tiempo peleando con el marido y esto y lo otro. Y bueno, cada cual tiene sus desequilibrios en los cuales trabajar. Entonces la persona quiere y tiene conocimiento, sabe. Tiene jojma que de saber que su actitud no es correcta. Tiene biná, tiene entendimiento de que lo que está haciendo no es lo correcto. Pero si no hay da'at, si no hay aplicación práctica, si no hay actualización de todas esas intenciones, no hay cambio ninguno. Si usted de verdad no decide hacer ese cambio, no va a dejar. Por ejemplo, la persona que tiene problemas con la bebida, o la persona que tiene digamos, malos rasgos de la personalidad. Por eso es que los hajamim me enseñan y dicen, antes de Pesaj uno tiene que prepararse, tiene que hacer teshuvah. ¿Qué significa teshuvah? Que uno hace una transformación tal que se acerca cada día más al Creador. Hay una conexión, les decía, en el mundo de la acción, con Akadosh Baruj Hu y con nosotros mismos. Por eso es que antes de que comience Pesaj, hacemos lo que se llama sacar todo el hametz de nuestra propiedad. Todo lo que sea hametz, todo lo que sea levadura, hay que sacarlo. Dice Hashem, que no se encuentre entre sus propiedades lo que sea levadura. Saquen todo eso. ¿Y qué significa esto? Hablando ahora, sacando una lección a nivel espiritual de esta enseñanza, los sabios comparan a la levadura con el desequilibrio, con el pecado, con las malas acciones, con los malos vicios. Entonces, sacar el hametz, toda la levadura de nuestra casa, como hacemos todos los judíos, la limpieza que hacemos en nuestra casa, y sacamos toda la levadura y la quemamos. Sacar la levadura implica sacar de nosotros todo ese rencor, ira, mala lengua, la shonará, sacar de nosotros malos vicios, malos hábitos, purificarnos para entonces estar listos para la Pascua, para Pesaj. Porque de qué me sirve toda la historia tan bonita cuando no hubo un cambio real en mí. Esto fue toda una falsedad entonces. Si no me afectó
la observancia de Pesaj para transformar mi vida y ser mejor persona, ¿de qué me vale la historia tan linda entonces? Por eso ven, sacar el Hametz significa también que yo saco de mi vida toda negatividad, toda energía negativa, todos malos vicios, todos malos tratos, ira, rencor, celos, envidia. La gente hoy es todo el tiempo envidiando al otro. Hay que remover todo esto, purificar el corazón. Por eso los hajamim me enseñan, durante Pesaj, hay para de verdad actualizar el Da'at. Hay que trabajar dos partes importantes. Es la parte de la conciencia y la parte del corazón. Yo siempre hablo de la importancia de purificar el corazón, porque el corazón anida también una serie de emociones, que si uno no está todo el tiempo chequeando, ahí se puede anidar el rencor. Ahí usted le está dando cobijo a la envidia. Ahí está dándole cobijo a malas intenciones, a malos proyectos. Y cuando eso se combina con la mente, uy, mamá, imagínense, la mente que trabaja con la biná, el corazón trabaja con la jojma. Entonces, esto del lado del mal, del desequilibrio, es tremendo. Miren cuánta gente no se dedica a hacer el mal en la tierra. Todo el tiempo está envidiando con el mal de ojo a otras personas, mal hablados, con una lengua, todo el tiempo chismeando, calumniando. Está también, dicen los hajamim, hay un tipo de personas que no tiene cabida en el Olam Abba, es la gente que también son burlones, gente que todo el tiempo está bromeando lenguaje obsceno o lenguaje que no es de una persona que está trabajándose, que está refinándose, que está haciendo, eso se llama, otra vez le decía, todavía estar en Mitzrayim, una mentalidad, como decimos en inglés, narrow, que está como cerrado. Tiene que salir, romper esas clipot y avanzar a la Geulah, a la libertad. Eso es lo que significa también el Éxodo y lo que significa la Pascua, Pesaj, en un nivel práctico, más allá de la celebración del ser de Pesaj y de la comida. Ay, que todo muy bien, Baruch Hashem, porque también eso es importante para nosotros. Pero la aplicación espiritual se las estoy dando en estos momentos, que es una aplicación que la puede recibir judíos y no judíos, porque estamos hablando aquí de la esencia del alma del ser humano. Por eso es que el éxodo de Egipto, el pueblo judío, el pueblo de Israel es inspiración para todas las naciones. ¿Cuántas películas, series, libros no se han escrito hablando de esto, del éxodo del pueblo de Israel de Egipto? Y cómo ha inspirado a tantas personas del mundo a darse cuenta de la importancia de trabajar en la Geulah, el emprendimiento, el desarrollo personal, a desarrollar la parte espiritual, pero hacer también la parte que a mí me toca. Ese es otro aspecto importante en el camino espiritual, porque hay gente que piensa que porque alguien, digamos, que practica la espiritualidad o es religioso y como que Dios se va a encargar de todo. Sí, la divinidad te va a ayudar, pero no te olvides de hacer tu parte, porque siempre enseñamos, somos co-creadores con la divinidad. Dios dice, les he dado la tierra a los seres humanos. Puso al primer hombre, Adán, en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para que estuviese de lindo sentado sin hacer nada. No. Lea bien el Bereshit, dice que lo puso a trabajar. Tenía que cuidar el jardín, dar nombre a los animales, cuidar todo, agrandarlo todo a la tierra, hacer un trabajo de ticún, de rectificación. Entonces Dios te puede dar a ti un don, un talento, una habilidad, pero es tu trabajo desarrollarla, ampliarla, sacar todo tu potencial, todos tus talentos, y eso es lo que nos viene a resaltar el éxodo de Egipto y lo que nos viene a traer Pesaj. Salir, abrir esa puerta y actualizar todo ese potencial que tenemos con cada uno de nosotros. Puede ser que usted le haya dado el don del habla, tener, ¿verdad?, la forma de expresarse, de poder educar, de enseñar a otras personas, de inspirar a otros, de acercar a otras personas a la introspección, a la conexión espiritual, a la conexión con uno mismo, la conexión con la familia. Puede ser que otra persona tenga el don artístico en la pintura, el arte, la poesía, la música, la voz de cantar, por ejemplo, y de alegrar el corazón de tantas personas. Utilice esos dones, desarrolle esos dones, esas capacidades, su lado artístico,
Es un don que Dios le ha dado. Y ojo, explica el piadoso Rabí Bahya ibn Pakuda en su obra Los deberes de los corazones, Jobot al-Levavot, Sha'ar Shibi'i, Puerta 7, capítulo 10, Perek Yud. Dice que cuando una persona recibe todos estos dones de Dios y no los usa, se les llama a rendir cuentas. Una vez que abandona este mundo y sube al mundo espiritual, cada ser humano es juzgado. Y lo primero que le van a preguntar es, ¿qué hiciste con los dones que te entregué? Entonces, tienes el tipo de persona, como le decía, que todo el tiempo espera que Dios le resuelva los problemas, que el aspecto espiritual, una meditación, me va a resolver todo. Voy a decir 3 nombres de Dios y con eso voy a estar resuelto. No, usted tiene que ir, tomar acción, tiene que salir, tiene que actualizarse. Está en su mano. Dios te envía la ayuda, pero ojo, tú también tienes que hacer tu parte. Pesaj nos viene a mostrar esto. Nos viene a llevar a decir, tienes un potencial, actualiza tu potencial. Tienes un don, tienes un talento, actualízalo. Pon manos a la obra. Hay personas que nacen también con una vocación, muy inteligentes o con una vocación a algo. Por mucha vocación que usted tenga, usted no desarrolla eso, ahí queda. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones que nunca actualizaron ni pusieron en práctica esos dones por muchos factores. El miedo es uno de ellos. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera tenido temor de los egipcios, del faraón, la situación en que estaban, verdad? Pero fueron valientes y decidieron confiar, sí, en Dios, ojo, pero ellos también tomaron acción. Ellos también obedecieron, escucharon la voz de los sabios, en este caso Moisés, que es el que hablaba, cuando les dijo, tomen este cordero, maten ese animal, pongan la sangre así asado en la puerta, hagan tal cosa, la cena, todo, y así seguimos al pie de la letra cuando celebramos el Seder de Pesaj. Los judíos hasta hoy celebramos la cena de Pesaj conmemorando estos hechos. Somos obedientes, escuchamos y ponemos en práctica. Pero ojo, también implica que uno tiene que buscar un mentor, un guía espiritual, en la tradición que usted tenga, un rabino, una persona de confianza, quizás es un amigo, quizás es un padre, quizás es una madre, no sé, alguien que le pueda dar consejo espiritual a usted o del que sea, en un negocio, en un emprendimiento. Usted tiene que buscar gente con sagacidad, con sapiencia, con conocimiento, como es el caso de Moshe Rabeno, Moisés, el líder del pueblo de Israel. Israel escuchó la voz. Y hay veces que eso lleva a hacer desafíos o incluso que otros digan, pero ¿y tú qué estás haciendo? Y que otros cuestionen tus acciones. Pero eso no te puede detener. Cuando Israel, dicen los hajamim, cuando se les dijo, tienen que tomar un cordero y tienen que tenerlo ahí desde el 10 de Nisan hasta el 14, y tienen que degollarlo y tienen que untar la sangre, eso es hecho visible. Y dice, los egipcios te van a ver porque el cordero, la oveja, era uno de los dioses en Egipto. Aquellos que han estado en Egipto habrán visto, ¿verdad?, los diferentes templos como carneros, ovejas. Entonces, que tú estés tomando uno de sus dioses y que además en su cara se lo mates, es como que estás mostrando la superioridad de tu Dios sobre el de ellos. Esto se podría ver incluso como una rebelión, que es lo que hablaba el faraón. Pero hay que tener valor para hacer esto, para escuchar la voz de Hashem a través de su siervo Moisés. Y confianza, emuná. ¿Y qué pasó? Resultó en bendición. Entonces hay veces que la persona, quizás un amigo, un conocido, puede ver que está usted actuando de forma extraña y dice, pero mira esto, cómo estudia tanto, o cómo trabaja tanto, o todo el tiempo está emprendiendo. La gente no entiende y juzga a veces. Quizás no hacen nada, no toman acción. Están todavía en Mitzrayim. Están todavía perdiendo el tiempo. Todo el tiempo sentado en el sofá, viendo televisión o haciendo tonterías. No se da cuenta que aquel que está enfocado en el emprendimiento, en el desarrollo, en perfeccionarse como ser humano, también les puede pasar lo siguiente, que una persona está tratando de cambiar y viene un familiar o viene un amigo que lo conoce por muchos años y le dice, pero tú
¿Te vas a dar ahora de que eres santo? Tú que has hecho esto, esto y esto y esto. Nunca permita que vengan estos burlones, como estoy diciendo, a tratar de tumbarle su nivel espiritual. Porque esas personas son gente que están movidas por la envidia, no por el deseo sincero de ayudarte a crecer, a prosperar económicamente, espiritualmente. Son gente que tiene la envidia de que ellos quisieran tener esa posición o tener incluso la fuerza de voluntad para salir de Misraim, de Egipto, y ellos no la tienen. ¿Y qué hacen? Vienen a criticar, a reírse. No hagas caso de esto. Tú enfócate en tu camino, sigue adelante. No mires hacia atrás. Cruza el Mar Rojo, el Yansuf, hacia la Geulá, hacia el éxito, hacia la bendición. Fíjense que esto es el ejemplo que nos ha dejado el pueblo de Israel. Esto es lo que nos viene a resaltar el éxodo de Egipto y la celebración de la Pascua, porque tuvo lugar en el mismo día. La salida de Egipto, comienza la Pascua y comienza el éxodo. Sabrán que la fiesta que sigue ahora es la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de donde recibimos la Torá. Y hay muchos, muchos secretos espirituales acá. Por eso les decía, ahí en estos días trabajamos mucho la cualidad del habla. Ojo con las cosas que decimos. Esforzarse por no estar hablando de otros, no hablar chisme. Incluso hay un habla que es un tipo de lenguaje que no tiene sentido. Saben que hay un tipo de personas que todo el tiempo lo que hacen es hablar por hablar, como dice el lenguaje popular, chachareando. Entonces, si ese es un habla que no tiene, que tú no estás aportando nada, no estás trayendo conocimiento, no estás ayudando a nadie, hay veces que es importante uno que también tiene que saber hacer silencio, tener cuidado con lo que decimos. Por eso dice el Zohar HaKadosh, explica el Zohar 2.123a, que la calidad del da'at, del conocimiento, se esconde en la boca. La forma en que usted se expresa va a determinar qué tipo de persona es, cuánto se ha trabajado, qué cualidad como ser humano internamente. Y por tanto, el Arizal les decía, enseña de que el Éxodo y la Pascua hace referencia a lo que llamamos el exilio del Da'at. ¿Qué quiere decir el exilio del Da'at? El primer exilio, nos explican los sabios, fue el exilio del jardín del Edén, del Gan Eden. El jardín del Edén, cuando Adán, pues es echado del jardín, ¿verdad? Entonces, los Jamí me enseñan de que, bueno, hay un primer exilio acá y que hay una conexión con lo que llamamos el éxodo de Egipto, el exilio de Egipto. Porque en el caso del Gan Eden hubo lo que llamamos una caída en el Da'at. Ellos pensaron que podían hacer una rectificación, pero fallaron. Hubo una ruptura, Sheberat Keilim le llamamos. El Arizal habla, enseña en sus obras, específicamente en su obra Shara Pesukim, Comentario de la Torá, que cada generación fue reencarnando. La generación después de Adán, después de Adán, todas esas generaciones hasta llegar a Egipto. Generación tras generación donde fue Gilgulim, reencarnación. Y hubo que hacer un trabajo constante para rectificar lo que llamamos el Da'at, el conocimiento. Por tanto, incluso los Jamí me enseñan que la generación que salió de Egipto se le llama la generación del Dor De'at, generación del conocimiento, del Da'at. Y por eso les decía, ¿qué significa todo esto? Voy a traerles una cita de uno de los cabalistas de aquí de Israel en estos momentos, el rabino Ariel Truckman, donde en una de sus obras, voy a citar directamente del libro, lo tengo acá conmigo, él dice lo siguiente referido a este aspecto. Dice, la rectificación del Da'at se mantiene como uno de los mayores desafíos de cada individuo y de toda la humanidad hasta el día de hoy. A nivel personal, implica la incapacidad de uno expresarse libremente, mientras que la Geulá, la redención, ¿verdad? Representa algo positivo de uno que pueda libremente
y claramente articular cómo uno se siente a nivel del alma, a nivel interior. Por tanto, la palabra representa mucho más que solamente hablar. No, esto engloba toda una manifestación de la expresión espiritual de cada ser humano a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel, dice acá, de forma práctica, de la acción. Esto es lo que llamamos una verdadera, dice acá, Geulah, redención, Tikkun del Da'at. Por eso les decía ahorita cuando comencé esta charla, Da'at no es solamente como la gente cree, que es tener mucho conocimiento. Wow, mira cómo sabe, mucha Jochma, cuánto entiende, mucha Binah. No, si no hay traer ese potencial a la acción, el Da'at no está unificado, es un Da'at que está roto, no hay Tikkun. Por eso es que le decía, el Da'at no está operativo, no está trabajando, hay una desconexión ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Da'at está caído, como dicen los sabios. Por eso es que se habla del exilio del Da'at. No hay Da'at. Ojo con eso. Dice, el Arizal dice, no hay Da'at. Se llama el exilio del Da'at. ¿Por qué el exilio del Da'at? Porque una persona, por muchos libros que usted sepa, por mucho entendimiento, no aplica, no lleva nada a la práctica, no hay un cambio de verdad en el ser humano. Tanta gente que dice que son espirituales, que hacen tantas meditaciones, o que son religiosos, de tantas espiritualidades, y los ves que son intolerantes, fanáticos religiosos y fanáticos espirituales también los hay. Extremismo. No toleran a otro ser humano que ve o tiene un entendimiento de la divinidad de Dios de otra forma. Sobre esto lo explica el rabino, el cabalista Isaac Ginsburg, en una de sus obras que se llama Kabbalah para las Naciones. Besrat Hashem, que tenga el mérito de pronto dar un curso sobre esto, es la Kabbalah para cómo aplicar estos conocimientos a los no judíos a través de los 7 principios de Noé. Y él habla de esto y dice, hoy se ve tanto intolerancia, gente que no puede tolerar que otro ser humano tenga un entendimiento de Dios diferente al suyo. Y ahí empiezan los conflictos, el extremismo, la desunión. Entonces, ¿dónde está el Da'at? No hay Da'at, hay un exilio del Da'at. Exilio es que no está. Entonces hay que traer, hay que unir, hay que manifestar realmente una actualización como ser humano y traer lo que llamamos el Tikkun Olam, el Tikkun de toda la humanidad. Y eso otra vez se resalta nuevamente en la Pascua judía, en Pesaj, porque el Seder de Pesaj muestra todo eso también. Es como un recorrido. Los judíos que van a ver este vídeo o que están acá en Israel y guardan un día, me están viendo, sabrán que hay un orden en el Seder de Pesaj, por eso se llama Seder, orden. Y que comienza todo, uno va rememorando a medida que lee la Agadá, todos esos momentos hasta salir a la libertad, la Geulah, la expresión. Y esto les decía, se puede manifestar de diferentes formas. Hay algo muy interesante en cuanto a esta actualización, a esta Geulah, esta redención del alma. Ojo con esto. La redención del alma se pone de manifiesto en la Pascua, en Pesaj. Qué importante. Hay personas que viven sus vidas esclavos. O sea, sus cuerpos son esclavos, pero el alma también está prisionera en sus acciones, en ideologías, en religiones, en extremismo, en fanatismos, en partidos políticos y tipos de pensamiento que dividen al ser humano. Entonces no hay redención, ni física ni espiritual. Esclavos espirituales. Porque otra vez está exiliado el Da'at. Hay que hacer un tikkun. Vuelvo a enfatizar, no basta con tener mucho conocimiento. Y esto es algo, y ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque yo que hablo y lo que enseño está basado fuertemente en la Kabbalah. Hoy se observa a muchas personas que hablan de Kabbalah, de Kabbalah, Kabbalah, y se hacen llamar cabalistas. Y hay gente que cree porque se leyó un libro, ya es cabalista. No, me leí. Eso es un poco gracioso. Se leen un libro, 2 libros, ya son cabalistas. O los que sean, porque me leí un libro. Ya es cabalista la persona.
Señores, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no sigues, no observas nada, no actualizas? Hay un exilio del Da'at, dice el Rabí Sagluria. No es tener Jochma, no es tener Da'at. Sí, yo me puedo saber todos los libros del mundo, te puedo recitar todos los libros de memoria y la Kabbalah y sueno como un genio, pero no vivo, no practico, no observo nada. Entonces mis acciones demuestran que no creo ni siquiera en lo que estoy hablando. Lo que predico no lo vivo. Entonces esto te decía, Pesaj habla de la redención del alma, de la honestidad con uno mismo. Porque al contrario, estamos siendo prisioneros de nuestras propias mentiras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pesaj viene a hablar de esa Geulá, de la libertad del alma, de la capacidad de actuar, de actualizar. Eso es lo que se llama el tikkun del Da'at. Porque otra vez hay una que nos lleva a actuar. Les decía, el tiempo de Pesaj, y les voy a citar acá también otra parte importante que creo que lo van a apreciar mucho, que cita el rabino Isaac Ginsburg, donde habla el Rav Ariel Trugman, habla que en el tiempo de la Pascua, ahora, estamos viendo cómo el pueblo de Israel se expresa, el pueblo judío se está expresando y se ha expresado por 3300 años, desde que recibimos la Torá, para inspiración a todas las naciones, como luz para las naciones. Y el objetivo debe ser una transformación del mundo, para que todos, judíos y no judíos, trabajemos para transformar este mundo en un Gan Eden, en el jardín del Edén, un lugar de bien, un lugar de bendición, era mesiánica, donde trabajemos en armonía, en unión, pero primero hay que hacer un cambio interior, hay que empezar por uno. Y citando aquí las palabras del rabino Isaac Ginsburg, él nos enseña que uno tiene que trabajarse para llegar al nivel de lo que llamamos Adam. ¿Quién es Adam? Bueno, alguien lee el Bereshit, dice Adam, el primer ser humano. Es más allá que eso. Porque Adam, en la Kabbalah lo llamamos Adam Kadmon, ese hombre primordial, el ideal, el hombre perfecto o completo, porque está creado a la imagen divina, Tselem Elohim, a la imagen de Dios. Y déjenme decirles, no es tan fácil llegar a ese nivel. Puede haber mucho deseo, pero llegar a ese nivel que alguien diga, wow, esta persona es un hombre de verdad de Dios, es una persona que es Tselem Elohim, hay que trabajarse mucho internamente como persona, como ser humano. Hay que trabajar mucho para llegar al nivel que en la Kabbalah llamamos Adam. Pero el nombre Adam es un acróstico que guarda también un secreto muy importante que voy a compartir con ustedes acá. Miren, les voy a escribir aquí lo que nos explica el rabino, el cabalista, Rabbi Isaac Ginsburg, que vive acá en Israel. Cuando vemos, ¿verdad? Adam, nos enseña, dice, miren, en hebreo, aquí está, Adam, a ver, les muestro. Así es como se escribe en hebreo. Aleph, Dalet, Mem. Dice, aquí hay un acróstico. Cada letra tiene un secreto. La Aleph significa la emuná. La Dalet significa el Da'at. Y la Mem hace referencia a Ma'aseh, acción. Entonces, tiene que haber, para que alguien llegue a ese nivel del ser humano completo, al nivel de que alguien diga, y llegamos al nivel de Tselem Elohim, creado a la imagen divina, seres divinos, seres espirituales, tiene que tener esos tres factores importantes. Tiene que tener emuná, tiene que tener da'at, conocimiento, conciencia, y tiene que tomar acción. De nada me sirve decir que tengo fe, que tengo emuná, si no lo pongo en práctica. Es como dice, muéstrame tus obras y creeré en ti. Entonces, como decía, el que predica tanto, pero no lo muestra. Entonces, para yo tener emuná,
Por eso decía, en el mundo judío no tenemos una fe porque alguien diga tengo fe. No, no, no. La fe del judío está basada, la emuná, la fe, que representa la Aleph. La fe del judío está basada en el Da'at, en el conocimiento. Hay que estudiar, hay que hacer un cambio. Eso es lo que lleva al nivel de conciencia. Pero no solamente queda con el conocimiento, hay que llevarlo a la acción. La mem, ma'asim, ¿verdad? Ma'ase, que es acción, ma'ase. Hay que actuar. Entonces, en base a tus obras, tus acciones, entonces se va a demostrar si de verdad tienes esa emuná, si tienes fe. Entonces, la persona, el ser humano, el objetivo de nuestro debe ser llegar al nivel que llamamos Adam, ese hombre ideal, ese nivel de alguien que está creado a la imagen divina. Pero ojo, debe haber esos tres aspectos. Tiene que haber ese nivel, les decía, en que las creencias se manifiesten en acciones. No es decir yo creo. Cualquiera puede decir yo creo. Pero actuar, muy pocos. Cuando alguien abre la Torá o los libros de los Mekubalim, de los Hajamim, y ve lo que está escrito ahí, ¿qué hace la persona? Eh, Puede ser que se lo memorice, pero otra cosa es que lo actualice, que lo lleve a práctica, porque ve lo que está escrito y lo que tiene que hacer, porque hay que hacer un trabajo. Como le digo, aquí nada llega así como así. Hay que trabajar, hay que transformarse, hay que tomar acción. Eso no es tan fácil. Requiere hacer sacrificios, perfeccionarse uno. No es tan sencillo limitarse a hacer ciertas cosas, trabajarse duro. Entonces, no todo el mundo quiere pasar por ese camino. Quieren todo fácil. Entonces, cuando ve y dice, esto me conviene, esto lo voy a hacer, bueno, esto no, esto me lo salto, esto no es para mí, bueno, esto es para fulanito. Así es la gente cuando, cuando va a los libros espirituales o de la Kabbalah. Bueno, esto lo hacía Rabbi Isaac porque era Isaac Luria. Yo no voy a hacer eso, yo no tengo, puedo. A ver, lo otro, el Zohar dice que hay que hacer esto. Esto. ¿A quién usted quiere engañar? Te estoy diciendo, para llegar al nivel de Adam, del ser humano, hay que tener esos tres factores. Emuná, fe, pero ojo, emuná está basada en el conocimiento, en el da'at, y no es suficiente tener conocimiento, porque hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, pero son pocos los que actúan, son pocos los que actualizan. Y por eso le decía, si usted está trabajando en ese camino espiritual, que no venga otra persona a tratar de derrumbarlo espiritualmente, como van a venir, porque sucede. Eso póngale, como dice el refrán, el cuño, la estampa de que va a suceder. Cuando vean, cuando usted lo esté viendo, el vecino, hasta familiares, ven que usted está trabajando, prosperando materialmente, porque hay gente que también le molesta que usted progrese materialmente. Hay gente que le molesta el progreso material, de dinero, de éxito a nivel económico de una persona. No deje o no haga caso de eso, porque son gente que van a venir a tumbarlo espiritualmente. Ojo, espiritualmente también, le molesta el crecimiento espiritual, porque al final lo que hay es un celo, una envidia, lo que llamamos ainara, mal de ojo. ¿Qué significa eso? Alguien que está, por eso decía, no codicies lo que tiene tu vecino, trabájate espiritualmente, crece espiritualmente. Entonces, el que dice, yo tengo emuná, muéstrame tus hechos. Por eso es que en nosotros, el judío que me está viendo sabe, no basta con leer la Torah y decir, oh, qué bonito la Torah. No, hay que guardar las leyes, hay que celebrar la fiesta, y guardar los mitzvot, hay que escuchar la voz de los rabinos, de los hajamim, que son los mismos cabalistas, los mismos sabios. Entonces, en este camino espiritual, que es el camino que conozco yo, que sigo yo, el camino del judaísmo, el camino de la Kabbalah, hay que actuar, hay que actualizarse, si no todo queda en el potencial. Hay mucha gente con mucho potencial en el mundo, pero nunca lo manifiestan. No se puede tener temor, hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo, les decía, no es tan sencillo, pero no es imposible porque Dios te ha dado todas las herramientas para que saques toda la luz que llevas. Tu luz es única, déjala brillar. Entonces, estos son algunas de las enseñanzas que nos vienen a traer la Pascua judía, Pesaj, lo que nos viene a significar el éxodo de Egipto.
lo que nos viene a hablar de la importancia del tikkun del Da'at, la rectificación a nivel personal y a nivel del mundo. Voy a tomar algunas preguntas para aquellas personas que quieran eh, quizás hacer algunas preguntas. Aquí es un poquito tarde en Israel. Besrat Hashem. Saludo para todas las personas que me están viendo desde México, Colombia, Argentina, diferentes partes del mundo. Gracias siempre a todos los que están pendientes. Quiero que sepan que están en mis rezos en el día de hoy, los rezos en la sinagoga mientras celebramos, ¿verdad? En los rezos de Pesaj. Pues ahí estuve pidiendo por todos ustedes, por todos mis seguidores, mis estudiantes, las personas que me escriben, que me envían Sadaká, que apoyan el canal económicamente, los estudiantes de la escuela, pues han estado en mis rezos y esto es importante que lo sepan. Es la forma de agradecer y pedir por todos ustedes. Igual que agradezco muchísimo todos los rezos que tienen para conmigo, la gente que he estado pidiendo también por la protección del pueblo de Israel por estos días tan difíciles. Como siempre, recordarles, invitarles a los que todavía no lo saben o si, no lo han- o si ya están informados de nuestra escuela de Kabbalah, donde damos clases de Kabbalah en vivo por Zoom todas las semanas. Solamente con buscar mi nombre, joelbenhabib.org, usted va a ir a mi página web, la sección que dice cursos, va a haber un link, lo va a llevar ahí a nuestra escuela de Kabbalah, Instituto de Estudios Cabalísticos, Rabbi Shalom Sharabi. Puede poner ese nombre también en el internet, en el Google, y lo va a llevar a la escuela nuestra. Se podrá registrar como estudiante, usted va a ver los cursos que ya hemos dado, crea su cuenta de estudiante también si lo desea, o puede adquirir los cursos, también hay una opción, por ejemplo, de una membresía, porque le brinda muchísima más eh, beneficios, cursos, clases. Entonces, esto es para las personas que quieran estudiar con nosotros todas las semanas en vivo desde Israel, desde aquí, desde Jerusalén, compartiendo la Kabbalah, la espiritualidad, directamente estudiando conmigo, Besat Hashem, a través de las clases que damos semanal por Zoom. Entonces ahí tiene la opción de registrarse, de ir a nuestra escuela, puede estudiar con calma, las clases quedan grabadas, usted tiene acceso indefinido y puede tomar sus notas o con calma, hacer sus preguntas, así que ahí está la invitación para nuestra escuela. Quiero aprovechar esta oportunidad también para, ojo, alertar también a todos ustedes que me están viendo, de las personas que, hay alguna gente que son estafadores. He visto a alguien que ha dejado algunos comentarios en el canal, haciéndose pasar por mí, pidiendo dinero y dejando un mensaje también de índole cristiana y todo ese tipo de cosas. Ojo, esa persona no soy yo. Usted va a ver, fíjese bien que hay alguien que dejando comentarios. Es verdad que tiene mi foto, dice Joel Ben Habib, pero los números finales cambian. O sea, es una persona que me ha tomado el nombre y la foto y todo, y dejando un comentario de índole cristiana y pidiendo dinero para... Yo jamás pido dinero a nadie, ni dejo ese tipo de comentarios, así que, y dejando también números de WhatsApp, para nada. Mucho cuidado con eso. Si usted ve ese tipo de comentarios, denuncie ese comentario. Ahí mismo le puede dar un clic a la persona que dejó el comentario, hay 3 puntitos. Dice reportar, repórtelo a YouTube. O también puede dejar un comentario alertando a otras personas para que sepan que esa persona no soy yo. Ojo con esto. Yo no hago ni rituales, ni dejo WhatsApp, ni pido dinero, ni mucho menos dejo ese tipo de comentarios de índole cristiana, pidiendo, haciendo cosas raras. Para nada, que eso no tiene nada que ver conmigo. Así que mucho cuidado con las personas que son estafadoras, que son engañadoras a este respecto. Quiero agradecer finalmente, les decía, voy cerrando la transmisión del día de hoy. Aquí es un poco tarde. Más que nada, espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy, el shiur del día de hoy. Si tengo la oportunidad en esta semana, también voy a hacer algún que otro vídeo, compartirlos con todos ustedes. Esta semana hay un rezo muy importante el jueves en el Kotel, donde van a congregarse miles y miles de personas, judíos y no judíos, que van a ir a escuchar y recibir la bendición de los sacerdotes. Birkat Kohanim. Esto se viene celebrando por años, cada tras año es una tradición.
donde van a venir todos los descendientes de Aarón y van a bendecir al pueblo. Eso va a ser algo muy, muy especial este jueves. Quiero, si hay una oportunidad, lo voy a dejar saber, quizás de abrir quizás un formulario, que alguien, los que quieran que darme su nombre y que lleve sus rezos allí al muro y esté allí con la intención de todos ustedes el día de esa bendición, pues me pueden escribir. Pero otra vez, si eso sea así, lo voy a en nuestra escuela, quizás ponga un link, pero es algo que estoy considerando. Entonces ya lo dejaré saber en caso de que así sea, de en esta fiesta de Pesaj, pues orar por ustedes, enviarles las bendiciones desde acá, desde la ciudad santa de Jerusalén. De mi parte, agradecerles a todos, enviarles siempre mucha luz, mucha bendición, que el Eterno les bendiga mucho, mucha refuah shelema, sanación para todos ustedes, éxito, siempre como enfatizo la importancia del trabajo espiritual de cada uno. Vea esta charla otra vez, este shiur que acabo de dar. Vuelva a ver el vídeo, escuche bien lo que estoy enfatizando. Hay grandes secretos y verdades espirituales probadas por los sabios del pueblo de Israel por miles de años que han cambiado la vida de miles y miles de personas para bien. De mi parte, enviarle mucha luz a todos, bendiciones en estas fiestas, Hag Sameach, para todos mis seguidores, para todos mis hermanos judíos y para todas las personas que me están viendo. El Eterno les bendiga muchísimo. Luz y bendiciones para todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Shalom a todos.